Recording in progress. Bien, vamos a dar iniciar la clase hoy de anatomía patológica. Toca hablar hoy de la piel. Con relación a la piel, nosotros debemos clasificar que existen tumores que se van a producir de los melanocitos y tumores que no se producen. Esos tumores son conocidos tumores no melanocíticos de la piel. Entonces, tenemos dos clasificaciones importantes. Bien, ¿qué debemos recordar de la piel? Cuando nosotros hablamos de piel, sabemos que la piel está formada principalmente por la epidermis y por la dermis en este caso. Con relación a la epidermis, ustedes saben que está formado por una capa de extracto. Ese extracto sería, voy a marcar aquí, un extracto estratificado plano, en este caso el tejido epitelial sería estratificado plano con queratina en este caso, ¿sí? Esto es nuestra epidermis. Bien, aquí nosotros podemos apreciar entonces la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo más abajito, ¿sí? Como ustedes también pueden apreciar, la epidermis está formado por varias capas de células. Entre las capas de células nosotros encontramos varios tipos de células. Las principales son los queratinocitos. Estas células que conforman son los queratinocitos. Aunque también podemos encontrar las células de Langer, como si esta sería una célula de Langer, y estas más azules serían nuestras células de nuestros melanocitos en este caso, ¿sí? Los tumores que surgen por ejemplo, el melanoma surgen a partir de esta célula. Pero específicamente vamos a hablar de los tumores que surgen de los queratinocitos en este caso. Como también pueden apreciar, miren la epidermis como nosotros podemos encontrar tanto vasos sanguíneos, nervio, en este caso, el folículo piloso, en este caso, y también las glándulas, de diferentes tipos de glándulas, se observan. Bien, aumentando de tamaño, acercando para que ustedes puedan apreciar que la epidermis está formada por extracto. Entre los extractos, el extracto más profundo, el que está en contacto con la membrana basal, que estoy marcando aquí, es conocido como extracto basal. ¿Por qué? Porque está formado por las células basales, en este caso. Está formado por estas células basales, entonces sería el extracto basal. Posteriormente, después de esta, teníamos el extracto espinoso. El extracto espinoso también es conocido como extracto de Malpighi en este caso. Luego tenemos el extracto granuloso, el lúcido que está más frecuente en la palma de las manos, en el plantar de los pies, en este caso, y luego el extracto córneo, ¿sí? Entonces, el extracto córneo, recuérdense que es la capa de queratina principalmente en este caso, ¿sí? La queratina. Y aquí podemos observar la que se encuentra en el centro, sería la célula de Langer. Luego tenemos las células de Meckel, los melanocitos, y todas estas son las células, los queratinocitos en este caso. Bien, a partir de ahí que hablamos, ya sabemos lo básico con relación a la piel, empezaremos con algunas patologías, unos procesos patológicos. Entre los procesos patológicos vamos a clasificar en los benignos, en este caso como la queratosis seborreica, que es benigno. Luego vamos a hablar de los premalignos y los malignos en este caso. Los queratocitos seborreico en este caso, o seborreica, esos son tumores de la epidermis en este caso, son comunes y son más frecuentes en las personas de edad media o ancianos. Surgen de modo espontáneo, son especialmente numerosos tanto a nivel del tronco, aunque también pueden afectar la cabeza y el cuero cabelludo en este caso. En personas de color, las lesiones pequeñas son más pequeñas y consiste principalmente a nivel de la cara, ¿sí? Cuando existen mayores cantidades, es conocido como dermatosis papulosa negra en este caso. Y claro, en la queratosis seborreica existe una proliferación tanto de las células basales, de los queratinocitos, es benigno y es pigmentada en este caso, ¿sí? Pueden ser únicas o también pueden presentarse en múltiples en este caso. Macroscópicamente son lesiones que protruyen, son de crecimiento exofítico en este caso, ¿sí?
protruye sobre sobre la piel, en este caso, son blandos y van a variar de color, entre marrón a negruzco o beige en este caso. Tiene en la superficie, como ustedes pueden observar, parece que está fragmentada, son varios fragmentos en este caso, ¿sí? Pero es de consistencia blanda principalmente. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo de arriba, por decir, para poder observar que tiene una forma ovoide en este caso, una forma ovoide, una forma pigmentada en este caso y que protruye en este caso sobre la luz. Si nosotros hacemos un corte para poder apreciar en este caso la piel, en este caso la epidermis, la dermis, y aquí nosotros encontramos el tejido subcutáneo en este caso, ¿sí? Con relación a la queratosis seborreica, ustedes pueden observar el crecimiento que es exofítico, está bien delimitados, en este caso, delimitados de la epidermis adyacente y forman placas serias. Esas placas serias son como fragmentos que se encuentran, suelen ser entre nodulares o planas o redondas y claro, van a variar de tamaño en este caso, pueden ser pequeños o pueden ser medio centímetros en este caso. Son únicamente de colores pardas, a marrones, oscuras y tiene una superficie aterciopelada o granular. En la inspección, si yo quiero observar esto, en la inspección con lupa, puedo observar para hacer una comparación con los melanocitos. Recuérdense que los melanocitos producen melanina y eso que le da la coloración a la piel principalmente, ¿sí? Entonces, la inspección con una lupa, nosotros hacemos, podemos observar orificios pequeños, en este caso, similares a los poros, y esos orificios están llenos de pigmento en este caso, ¿sí? Y aquí nosotros vemos, entonces, la queratosis seborreica, en este caso, la macroscopía, como ustedes pueden observar, es de forma ovoide, varía de coloración, como habíamos dicho, entre un marrón más oscuro, podría ser un negruzco en este caso. La lesión es pigmentada, bien delimitados, existen tapones superficiales, y esos tapones superficiales están cargados de queratina principalmente, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de diferenciar lo que son los quistes y las invaginaciones en este caso. ¿Cuál es la diferencia entre quistes y las invaginaciones? Bien, los quistes son esta estructura que estamos viendo internamente y están llenos de queratina, y es conocido como quiste córneo en este caso. Mientras que la invaginación, en este caso, son esta superficie. Observen cómo hay una invaginación prácticamente del epitelio y nosotros vemos queratina también en su interior, en este caso. Bien, entonces, histológicamente se observa en un incremento los números de células basales. Entonces, hay mayor aumento de ¿quiénes? De las células basales. No solamente de las células basales, sino también de las células escamosas. Hay una hiperkeratosis en este caso, ¿sí? Podemos observar en este caso los globos córneos, en este caso, los globos córneos, estos serían nuestros quistes, llenos de queratina principalmente, y aquí tenemos las invaginaciones presentes, en este caso, con queratina. Bien, está formada en su mayoría por células parecidas a las células basales de la epidermis. Son células basoides, producen melanina estas células basoides principalmente. Existe una producción exagerada de queratina, la producción exagerada, en este caso la superficial, nosotros conocemos como hiperkeratosis, en este caso. Cuando están internos, en este caso están cerrados, son conocidos como quistes. Y bueno, tiene queratina en su interior, son quistes córneos. Como había dicho, las invaginaciones, aquí podemos ver que es la invaginación, en este caso del epitelio, presenta una masa principal quística, la masa quística en este caso, con la presencia también de queratina. Lo mismo estamos viendo entonces la hiperplasia de las células basales o parecidas a las células basales principalmente. Estamos viendo los quistes,
llenos, en este caso, de queratina, y son varios. Tenemos aquí 1, 2 y 3 en este caso, son más frecuentes. Otro detalle importante, estos no son los globos córneos que solemos hablar cuando es el carcinoma epidermoide. Para que sea un carcinoma epidermoide, en este caso, recuérdense que las células, los queratinocitos, tiene que haber atipía celular. Sin embargo, aquí no existe una atipía celular. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Posteriormente tenemos el acrodom, que es una lesión cutánea común, conocida también como papiloma fibroepitelial o pólipo fibroepitelial, aunque también tiene otros nombres. En la mayoría son de crecimiento polipoides, están compuestos por cantidades variables, en este caso tanto del estroma como la epidermis papilomatosa en este caso. Entonces, el patrón de crecimiento está relacionado al patrón de crecimiento que es secundaria a una queratosis seborreica, aunque también puede ser por verrugas o puede ser por procesos benignos en este caso, ¿sí? Bien, entonces, el papiloma fibroepitelial o pólipo fibroepitelial, en este caso, está formado por un estroma. Voy a cambiar aquí. Está formado por un estroma fibrovascular, en este caso, y revestido por un epitelio. Macroscópicamente, como nosotros observamos, entonces, un crecimiento, esto es a nivel del cuero cabelludo, a nivel del cuero cabelludo o la frente en este caso, podemos observar esta masa de forma polipoida, que presenta un tallo, el extremo que estoy marcando con mi cursor es el tallo, luego vemos la porción más ancha en este caso. Entonces, estas porciones son más frecuentes, o bueno, estas lesiones son más frecuentes tanto en el tronco, en la cara, en la axila, en la ingle, en el cuello en este caso. Y el tumor es un tumor pediculado y siempre tiene la coloración de la piel. Bien, aquí se ve mucho mejor, ustedes pueden observar el pedículo, esto sería la porción del pedículo, y esto sería todo el tumor, en este caso más expansible en este caso. Histológicamente, como estaba formado, era fibromuscular. Entonces tenemos, internamente encontramos el estroma que es fibrovascular, y luego está recubierto por células normales, en este caso tapizado por un epitelio normal. Ese epitelio, en este caso, sería el estratificado plano con queratina, en este caso. Bien. Pregunta hasta aquí. Entonces son cortitos. Voy a retroceder para poder entender. Ok. Aquí. Bueno. Neoplasias. Con relación a las neoplasias, iniciamos diciendo que las neoplasias de la piel vamos a dividir en dos partes. Las neoplasias que surgen de los queratinocitos y las neoplasias de las células no queratinocitos en este caso. Estas neoplasias de los no queratinocitos nosotros dividimos en benignos, en premalignos y en malignos, de los cuales la queratosis seborreica sería entre los benignos en este caso. Ocurre una proliferación de las células basales y de los queratinocitos en este caso, ¿sí? Esas células basales tienen la capacidad de producir melanina, en este caso, por eso deja una pigmentación más oscura en este caso. Bien, entonces macroscópicamente es un tumor bien delimitado, en este caso de forma ovoide, una coloración entre beige, negro o amarronado en este caso. Y claro, la superficie no es una superficie homogénea, parecen varios fragmentos a tener en cuenta. Entonces sería esta nuestra porción. No tiene pedículo en este caso y parecen varios fragmentos prácticamente de una tumoración. Histológicamente habíamos mencionado que pueden tener las células, en este caso hay una hiperplasia de las células, pero las células son normales en este caso, ¿sí? Y podemos ver estructuras que son características teniendo en cuenta que tenemos aquí los quistes córneos, en este caso los quistes córneos, que están llenos de queratina.
Y luego tenemos, no confundir con las perlas de queratina. Y luego tenemos estas invaginaciones también con las invaginaciones que presentan también queratina, en este caso. Bien, lo mismo, una hiperplasia de las células basales, en este caso prácticamente la relación está conservada, la membrana basal está conservada, las células son normales en este caso, pero existe una mayor cantidad, tanto de las células basales como las células, los queratinocitos. Podemos ver los quistes córneos y podemos ver las invaginaciones llenos de queratina. Muy bien. Bien. Posteriormente hablamos del acrocordón en este caso, también conocido como papiloma fibroepitelial o pólipo fibroepitelial en este caso, ¿sí? Dijimos que tiene una forma polipoida, se encuentran prácticamente, tiene dos componentes, en este caso sería la piel, la epidermis, el extracto, en este caso que lo cubre, en este caso, y el estroma que es fibrovascular, con relación. Entonces, macroscópicamente, ¿qué hacíamos referencia? Que tiene un pedículo que podemos ver macroscópicamente en la porción más ensanchada del tumor. Histológicamente, que yo espero encontrar entonces el tejido, en este caso el intersticio, que es fibrovascular, formado porque es fibrovascular y cubierto por el epitelio escamoso, que es benigno. Entonces, no existe atipia celular en este caso. Bien, a partir de ahí nosotros vamos a hablar de los premalignos. La aparición del cáncer epidérmico en este caso está precedida habitualmente por un periodo de cambios. Esos cambios suelen ser leve, moderado o severo, entonces los cambios son displásicos. En la piel, las lesiones precursoras nosotros conocemos como queratosis actínicas. Como su nombre implica, suele aparecer en la piel dañada por el sol y presenta hiperqueratosis también. Entonces, la queratosis actínica, entonces está considerada como premaligna y comprende un conjunto de cambios secuenciales, en este caso atrofia o displasia, en este caso, posteriormente o eventualmente la hiperplasia, en este caso, y aparece principalmente en la epidermis expuesta al sol. Macroscópicamente yo espero encontrar las queratosis actínicas suelen tener menores de 1 centímetro de diámetro, son pequeños en este caso, son pardas, son de coloración parda, marrones, aunque pueden ser también rojo o el color mismo de la piel. Tiene una consistencia rugosa, como si fuera la piel de una lija en este caso, y en algunos casos pueden presentarse un cuerno cutáneo, debido principalmente a la queratina, en este caso, el exceso de queratina. Histológicamente va a afectar la epidermis interfolicular, existe una capa paraqueratóxica que va a reemplazar al extracto córneo. Entonces el extracto córneo prácticamente desaparece, la capa granular desaparece y el extracto Malpighi, que es el extracto en este caso espinoso, muestra maduraciones desordenadas. Las células son más displásicas y disqueratóxicas, una coloración un poquito más intensa. La dermis papilar frecuentemente presenta un proceso inflamatorios crónicos con cambios degenerativos basófilos conocidos como elastosis solar en este caso. Entonces, ¿qué yo espero encontrar cuando dice una formación de un cuerno córneo? ¿Y a qué se debe? Se debe principalmente a la formación, el exceso de queratina en este caso. Entonces, la queratosis, pero no es característica única de la queratosis actínica también, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta. Entonces, en la mayoría solemos encontrar la formación excesiva de escamas. Se ha producido, en este caso nosotros observamos como si fuera un cuerno cutáneo en este caso. Nosotros podemos observar que existen atipías, si hacemos la histología de esto,
podemos observar que existe tanto atipia en la capa basal, existe una displasia en este caso, y se asocia con una marcada hiperkeratosis o la parakeratosis en este caso, ¿sí? Entonces, hiperkeratosis hace referencia a que hay mayor cantidad de queratina en este caso. Y la parakeratosis hace referencia a que los núcleos de las células escamosas están todavía presentes. Recuérdense que las células escamosas, a medida que van las células de los queratinocitos, a medida que van madurando, pasando de capas, la capa más superficial se pierde los núcleos. Sin embargo, en la parakeratosis están conservados. Entonces aquí nosotros podemos ver los núcleos preservados en la capa más superficial y podemos ver un aumento de la queratina, entonces una hiperkeratosis en este caso. La progresión de la atipia nuclear del grosor total o con o sin maduración epidérmica superficial anticipa la aparición de un carcinoma espinocelular in situ. Entonces, ¿qué estoy observando? Estoy observando en este caso que todas las células del extracto, en este caso espinocelular, ya están con atipia en este caso, ¿sí? Recuérdense que en la queratosis actínica se pierde el extracto granular. Se pierde el extracto granular, que es el más superficial en este caso, y por último sería nuestro córneo. Bien, entonces, ¿qué nosotros buscamos según su morfología? Atipia celular. Es donde nosotros encontramos la atipia celular en las capas más inferiores de la dermis. ¿Cuáles son las capas más inferiores? La capa basal, la capa espinosa, en este caso, y la capa basal. Entonces, ¿qué nosotros encontramos? Una hiperplasia de las células basales, o puede haber una atrofia con adelgazamiento de la epidermis. Entonces vamos a buscar zonas donde ocurre una disminución de la epidermis. Las células basales que son atípicas habitualmente tienen citoplasma rojo o rosado en este caso, esto debido a por la disqueratosis en este caso, ¿sí? Existen también puentes intercelulares o diferencias que pueden ser con los puentes intercelulares, que son la diferencia principalmente con el carcinoma vasocelular. Bien, la dermis superficial, porque tenemos dos porciones de la dermis, la superficial y la profunda. En la superficial nosotros encontramos mayores cantidades de las fibras elásticas. Están gruesas, suelen tener una coloración gris azulado y eso es conocido como elastosis. Esto sería la consecuencia de la síntesis anormal de las fibras elásticas, producido, claro, por los fibroblastos que están dañados por el sol. El extracto córneo es más grueso, a diferencia de la piel normal, y las células de esta capa suelen conservar sus núcleos. Si conservan sus núcleos, nosotros hablamos de parakeratosis. Entonces, vamos a tratar de observar aquí. Nosotros estamos viendo entonces un engrosamiento, en este caso estamos viendo mayor cantidad de queratina, entonces hablamos, el término que nosotros observamos en este caso sería hiperkeratosis, ¿sí? La hiperkeratosis es lo que nos llama la atención. Si esto es la dermis, esto es la dermis más superficial, esto es la dermis más profunda en este caso, que necesito observar mayores cantidades de fibra. En esta imagen no observo las mayores cantidades de fibras a tener en cuenta. La imagen llama más la atención para la hiperkeratosis principalmente. La siguiente imagen nosotros encontramos, entonces, con relación a la capa más superficial estoy buscando que exista una hiperkeratosis, no me llama la atención la hiperkeratosis, en este caso, ¿sí? No me llama la atención. Puede ser aquí que encontremos el aumento de las células, de las fibras, en este caso, elásticas. El aumento de la fibra elástica que van a tener una coloración más azulada en este caso. Entonces, vamos a ver si tenemos otra imagen. Aquí. Bien, tenemos entonces dos imágenes, lo que nos llama la atención. Aumento de la queratina, si hay un aumento de la queratina, hiperkeratosis. Con relación a la capa superficial podemos observar aquí
Entonces las capas superficiales puedo observar que presentan todavía núcleos. Si presentan todavía núcleos, nosotros conocemos como paraqueratosis. Posteriormente, en la dermis que yo estoy buscando en este caso aumento de las fibras, y estas fibras van a ser fibras elásticas. Las fibras, como yo voy a observar, de una coloración más azulada en este caso. Con relación a la coloración, lo ideal sería utilizar otras coloraciones especiales en este caso, como la orceína, en este caso para poder observar mejor mis células elásticas. Más, bien, retrocedo, bien. Bien, entonces, volviendo otra vez a la queratosis actínica. La queratosis actínica entonces es la queratosis actínica entonces es una neoplasia en este caso. Comprende los cambios. Entre los cambios que me gustaría que aprendan, en este caso, sería la formación excesiva del colágeno, conocemos por hiperkeratosis. También la paraqueratosis, cuando hay presencia de los núcleos en las capas más superficiales del estrato córneo, estamos hablando. Y claro, también vamos a encontrar atipia celular. Recuerda que es premaligno en este caso, atipia celular. Y claro, en la capa basal, las células basales van a ser atípicas, van a tener una coloración más rosa o más rojo, y esto va a ser debido a la disqueratosis. También podemos encontrar los puentes intercelulares, principalmente entre ellas. Y la dermis superficial, dijimos que encontramos fibras elásticas gruesas de una coloración más gris azuladas, y eso nosotros conocemos como elastosis. Entonces, esos son algunos puntos a tener en cuenta. Bien. Bien. Con relación al cuerno cutáneo, es un término clínico para una lesión que protruye, en este caso, sobre la piel, en este caso cutánea, compuesto principalmente por queratina. Existe un engrosamiento y es debido a la queratina. Y claro, tiene la forma de un cuerno. La mayoría de los casos son secundarios a ¿quién? A la queratosis actínica. Pero no solamente puede ser de la queratosis actínica, también puede ser debido a las verrugas, a la queratosis seborreica, puede ser a la queratosis folicular o simplemente también del carcinoma escamoso. La queratina que forma usualmente un tipo epidérmico, pero ocasionalmente también puede haber triquilemandes en este caso. Bien, entonces, posteriormente tenemos la hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Bien, es un patrón de hiperplasia reparativa que puede confundirse con un carcinoma invasivo en este caso. Bien, aparece rápidamente en sitios traumáticos, irritación crónica en las ulceraciones, pero puede aparecer como consecuencia de infecciones micóticas, tuberculosis, sífilis, de tumor de células granulosas o lesiones también melanocíticas en este caso. Se observa una proliferación epitelial en forma de lengüetas finas. Esas lengüetas prácticamente aparecen anastomosadas. Cuando nosotros hablamos que parece un carcinoma invasivo, recuérdense que el carcinoma epidermoide, carcinoma escamoso, recuerden que yo dije que tenía en forma de lengüetas. Bien, dice que se asemejan a las lengüetas finas en este caso, ¿sí? Pero esas lengüetas están anastomosadas. Existe fibrosis dérmica, en este caso tanto superficial como profunda. Existe proliferación vascular y principalmente infiltrado inflamatorio agudo o subagudo prominente en este caso. Entonces, en la siguiente imagen nosotros vamos a observar lo que llama más la atención en este caso serían las lengüetas. Entonces estamos viendo las lengüetas de las células que están formadas por células en este caso.
Las células descansan sobre su membrana basal, son células típicas, no existe atipía celular. Y prácticamente ellos se unen como si fuera una trama, entonces se unen como una trama. No hay que confundir con el carcinoma invasor, en este caso, que van a presentar las invasiones en forma de lengüetas. ¿Qué más? Las lengüetas suelen ser finas y están anastomosadas y hay fibrosis. Entonces vamos a buscar. Entonces son más finas, están anastomosadas y nosotros encontramos más cantidad de vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos no puedo encontrar y los puntitos azules, si encontramos puntitos azules sería el infiltrado inflamatorio. Vamos a ver si tenemos otra imagen. No, no tenemos otra imagen. Entonces, ¿qué nosotros vamos a buscar en la hiperplasia pseudoepiteliomatosa en este caso, que es una hiperplasia reparativa? Porque es una hiperplasia reparativa porque aparece cuando hay traumatismo, irritación crónica y la ulceración en este caso, ¿sí? Existe aquí una proliferación epitelial. Y esa proliferación epitelial en forma de lengüetas finas anastomosadas principalmente, ¿sí? Muy bien, como muestra esta imagen. Bien, ahora vamos a hablar del carcinoma espinocelular. El carcinoma espinocelular o carcinoma epidermoide también es conocido como carcinoma escamoso en este caso. Es el segundo tumor más frecuente que aparece en zonas expuestas al sol en personas ancianas. Claro, el primero de todo es el carcinoma vasocelular. Entonces, los carcinomas espinocelular invasivos suelen descubrirse cuando aún son pequeños y estirpables en este caso. Menos del 5% de estos tumores llegan a metastizar en los ganglios linfáticos regionales. Estas lesiones infiltrantes infiltran la profundidad por lo general y afectan tanto a la dermis como a la hipodermis. Su patogenia, la causa más importante del carcinoma epidermoide cutáneo, en este caso escamoso, es el daño del ADN, provocado principalmente por la exposición de los rayos ultravioleta, aunque existen otros factores de riesgo en este caso. Y entonces el carcinoma escamoso, la gran mayoría de los carcinomas escamosos cutáneos están relacionados con cambios actínicos. Entonces, ¿cuál era nuestra preneoplasia en este caso? Eran los cambios actínicos. Entonces, ocurre una mutación en quién principalmente en el P53. Esto debido a quiénes? A los rayos ultravioletas. Casi todos los tumores están precedidos por unas fases que se conoce queratosis actínica en este caso. Y la incidencia de este tumor está relacionada directamente con la cantidad de exposición y la falta de pigmentación cutánea. Entonces, ¿quiénes son más propensos a tener carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide? Son las personas blancas en este caso. Bien, entonces el 80% de estos tumores suelen ser bien diferenciados. ¿Por qué bien diferenciados? Porque ellos producen mucha queratina. Entonces, cuando son invasivos, ellos forman una estructura conocida como perlas de queratina o rosas córneas, en este caso, ¿sí? Puede ser también un patrón de lengua, en este caso. El crecimiento puede ser tanto polipoide, macroscópicamente hablando, papilar o pueden ser infiltrativos, ¿sí? De forma de lengüeta, infiltrativo de forma de lengüetas. Bien, entonces macroscópicamente nosotros podemos observar, entonces, de forma polipoide, de forma papilar o puede estar infiltrativo y pueden ser ulcerados. Entonces, según su ubicación puede encontrarse en cualquier sitio, en este caso, aquí podemos observar nuestra tumoración que presenta una ulceración a nivel del cuero cabelludo. También encontramos aquí una tumoración de un crecimiento ectofítico, polipoideo en este caso, un crecimiento polipoideo en el plantar de los pies en este caso. También el carcinoma en vista macroscópica es un carcinoma escamoso que está ulcerado en el dorso de la mano.
Bien, aquí también tenemos nuestra tumoración grande que se encuentra, en este caso está ulcerado y se encuentra en el brazo. Y yo espero ver entonces un carcinoma epidermoide. Este carcinoma epidermoide nosotros clasificamos de igual manera que puede ser in situ, en este caso, y también puede ser infiltrante. Entonces aquí estamos observando un carcinoma epidermoide infiltrante. Las lesiones son de forma nodulares y aquí nosotros encontramos ulceradas, donde se encuentra a nivel del cuero cabelludo. La siguiente imagen muestra en forma infiltrativa, en este caso, un patrón de lengüetas de epitelio escamoso atípico. El epitelio es atípico. Y claro, para que sea infiltrante tiene que pasar la membrana basal, en este caso, ¿sí? Para que sea infiltrante invasivo debe pasar la membrana basal y se encuentran en la dermis profunda principalmente. La imagen C a un mayor aumento, en este caso que nosotros observamos las células, en este caso las células neoplásticas que van a presentar atipía celular. Entre las atipías encontramos los núcleos grandes, células, los contornos angulares, núcleos prominentes, entre otros. Bien, entonces tenemos nuestra imagen B, las lengüetas, aquí también tenemos las lengüetas, el infiltrado inflamatorio que se encuentra en la dermis y aquí que atraviesa la membrana basal. A mayor aumento, el carcinoma a vista microscópica, las células se encuentran por debajo de la membrana basal. La lesión se denomina carcinoma in situ cuando se encuentra, aquí podemos encontrar el carcinoma escamoso, en este caso el carcinoma escamoso o epidermoide. Nosotros observamos que existe una proliferación de la célula, en este caso una displasia severa, entonces ya es carcinoma, en este caso de célula escamosa. Estas células se encuentran por encima de la capa basal. Si se encuentran por encima de la capa basal, ellos siguen siendo carcinoma in situ, ¿cierto? Y claro, se parece mucho al término de la enfermedad de Bowen. La enfermedad de Bowen es un carcinoma epidermoide in situ, en este caso, recuerdan, pero tenía la capacidad del 10% de llegar a ser infiltrante. Aquí también nosotros podemos observar en este caso las células malignas, en este caso, que están invadiendo. Aquí tenemos en forma de lengüetas, en este caso, encontramos un infiltrado inflamatorio que llama la atención, otras células formando nidos, aquí podemos decir que están formando nidos, y las demás células, estas serían nuestras glándulas sebáceas. Entonces, todo esto serían las glándulas sebáceas. Esta estructura que están aquí son las glándulas sudoríparas principalmente. Aquí también llama la atención en este caso el infiltrado inflamatorio. Voy a marcar el infiltrado inflamatorio, todo en el estroma, en este caso la dermis, las células neoplásticas infiltrantes en este caso, y vamos teniendo también la producción de queratina en ciertos sitios. Entonces hay sitios, por ejemplo, aquí me da la percepción de tener queratina. Bien. Aquí tenemos entonces, si esto es nuestra epidermis, aquí podemos observar que está haciendo una infiltración, y aunque también podemos observar células neoplásticas, se observan un poquito más claras en forma de nidos en este caso. Si estos nidos en su centro presentan queratina, entonces nosotros decimos que tienen las perlas córneas. Entonces las perlas córneas, aquí podemos observar las células neoplásticas, todas de diferentes formas y tamaños. Entonces ahí existe un pleomorfismo marcado, nucleolos prominentes, algunas células están en mitosis. Y aquí podemos observar entre células y células malignas estas estructuras conocidas como puentes intercelulares en este caso.
Bien, a partir de ahora vamos a hablar del carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular es el cáncer invasivo más frecuente en el ser humano. Entonces, primero sería el carcinoma vasocelular, seguido por el carcinoma espinoso o escamoso, como sabemos. Bien, son tumores de crecimiento lento que apenas metastizan. Eso es lo bueno de lo malo. Tienen tendencia a aparecer en zonas con exposición solar y en una persona con pigmentación escasa, en este caso, personas blancas en este caso. Una de las características de estos nódulos, en este caso de los carcinomas vasocelular, que se forman unos nódulos, es la presencia de la telangiectasia en este caso, ¿sí? La telangiectasia son prácticamente vasos diminutos, pequeños en este caso, subepidérmicos, y están dilatados en este caso. Algunos tumores pueden presentar melanina en este caso, pero son similares, cuando presentan melanina son similares a los nevos o a los melanomas. Las lesiones avanzadas pueden ulcerarse y provocar una invasión local extensa. Tanto va a afectar a los huesos, al seno faciales, después de muchos años. Cuando nosotros podemos observar estas ulceraciones más antiguas, en este caso, son conocidas como úlceras roedoras en este caso. Entonces, el carcinoma vasocelular tiene una forma entonces pequeña, con nodular más clara en este caso, tiene estas telangiectasias principalmente que llaman la atención. Entonces vamos a observar. Bien, entonces estamos observando la tumoración macroscópicamente, vemos como un nódulo pequeño en este caso, y llama la atención estas estructuras vasculares que están dilatadas, que son las telangiectasias en este caso, ¿sí? Llama la atención. Entonces, carcinoma vasocelular, los nódulos de la telangiectasias son perlados, están formados principalmente por las células vasoides, uniformemente atípicas en el interior de la dermis. Entonces, dentro de la dermis, nosotros podemos encontrar estos nidos de células, como podemos observar, están separados en este caso por un estroma fino. Entonces, entre células, entre nido y nido, tenemos el estroma bien reducido que nos separa a cada uno de ellos. Si nosotros aumentamos el tamaño, voy a aumentar un tamaño, observen cómo nos da la percepción de tener una sombra blanca. Esta sombra blanca, que parece aquí un espacio blanco, son conocidos como artefactos en este caso, ¿sí? Que se genera durante la realización de los cortes histológicos, entonces prácticamente los separa. Entonces, volviendo a ver un carcinoma vasocelular nodular que se encuentra en la región, en este caso, de la frente, tiene una consistencia más blanda, una consistencia brillosa o perlados, y llama la atención las venas totalmente dilatadas. Aquí tenemos también en este caso, ustedes pueden observar, pero me parece que tiene ya ulceración. Entonces presenta una ulceración prácticamente en este. Entonces, con relación, el más frecuente sería el nodular. El nodular también puede ser ulcerativo, presentar o no úlceras, o puede ser simplemente ulcerativo. Pueden ser superficiales, pueden ser eritematoso debido a la vascularización, puede ser multicéntrico o esclerosante en este caso. Entonces aquí aparece de forma nodular y ulcerado en este caso. Otro ejemplo, aquí tenemos el ulceroso, que es úlcero roedores, en este caso que son las úlceras desde el inicio, en este caso que son infiltrantes, va afectando capa por capas hasta llegar al hueso en este caso. Y luego los nódulos ulcerosos. Entonces primero existen los nódulos y posteriormente esto se deprime y forma una úlcera en el centro en este caso. Y en la mayoría suelen ser brillantes, elevados, brillantes y blandos o duros. Bien, esto también puede aparecer a nivel de
de la boca, estamos hablando del labio inferior en este caso, este gran carcinoma vasocelular en el labio inferior, tiene bordes papulares, rosados o perlados, y un centro ulcerado en este caso. Las lesiones raramente metastizan, pero son de crecimiento lento e infiltran, van formando los bulbos roedores en este caso, hasta llegar al hueso prácticamente. Entonces produce una deformidad en la cara. La mayor parte de los carcinomas vasocelular afectan a los adultos, pueden afectar en la cabeza y en el cuero, la cabeza, en el cuero cabelludo y a nivel del cuello también, la región cervical. También tenemos de forma más ulceradas, pequeños, que se pueden encontrar en el dorso en este caso. Histológicamente, que yo espero encontrar, entonces, se origina de quiénes? De las células basales de la epidermis, ¿sí? Aunque también se puede originar de los folículos pilosos y se diferencia completamente por las estructuras anexiales. Los patrones microscópicos incluyen que pueden ser sólidos, pueden ser quísticos, adenoides, pueden ser pigmentados, pueden ser infiltrantes o esclerosantes. La mayoría de ellos son sólidos, forman nidos, en este caso, de las células basales. Las células basales con atipía celular, ¿sí? Pueden mostrar una forma prominente de empatizada, periférica, en este caso, que hay vasos sanguíneos, tejido fibrótico, en este caso, y están rodeados de un estroma laxo. La presencia de zona de retracción alrededor de los nidos es una característica constante y representa un artefacto. Entonces, aquí nosotros estamos observando entonces las células neoplásticas formadas por las células basales. Entonces son células del carcinoma basales o vasocelular, son de una coloración más azulada, tienen poco citoplasma, están formados en forma de nido en este caso, aunque también pueden formar en forma de trabéculas y claro, van a infiltrar la epidermis. Aquí nosotros tenemos entonces los nidos de células basoides que se desprenden de la epidermis superior. También la característica en este caso son los nidos. Aquí tenemos la epidermis superior y aquí se están desprendiendo las células formando los nidos. Esos nidos que están formados en este caso. Algunas células en este caso pueden producir queratina, como los queratinocitos, y nosotros vemos como una pigmentación más oscura en este caso. Lo mismo, en este caso podemos observar dónde se encuentran los sitios de células de la formación, en este caso nodulares, de las células neoplásticas basoides. Acercando más, nosotros podemos ver todas las características de las células que presentan atipía celular. Dentro de la atipía vamos a encontrar el nucleolo está reducido, el citoplasma está reducido, el núcleo es mucho más grande, en este caso tiene una coloración más oscura, podemos encontrar mitosis, podemos encontrar nucleolo prominente y claro, las células son de diferentes formas y tamaño, entonces existe un pleomorfismo marcado. Y aquí también podemos observar en este caso zonas más complejas, en este caso, donde van a formar estos nidos principalmente. Bien. En resumen, entonces hablamos de los dos tipos de carcinomas, ¿sí? Dos tipos de carcinomas de los cuales citamos los carcinomas epidermoides o escamosos, o espinosos en este caso, y luego los carcinomas vasocelular. Los carcinomas espinosos, en este caso se forma la epidermis principalmente del extracto espinoso, y los carcinomas vasocelular se forman de las células basales en este caso. Esas células basales se encuentran más profundamente en la epidermis. Y cada uno de ellas tiene diferentes patrones de crecimiento, aunque algunos de ellos tienen una comparación.
Bien. Señora, ahora sí, si quieren hacer una consulta, voy a quedarme aquí, en esta imagen. De Francesca y Arturo. Ser recordada por la buena persona que eres, por tu carácter, por tu corazón amable y honesto, por tu forma de tratar a las personas con afecto y empatía. Bien, gracias, Patri. Le agradezco muchísimo.